como fracasado, como inferior, esto va a producir en las personas un sentimiento de vergüenza, de rechazo, de odio, de inconformidad, de decepción hacia sí mismo, de relegamiento y de que no es importante. No son raras las ocasiones en las cuales, estando en un grupo, las personas que están ahí, que no son las más populares, y de repente quieren ellas participar con alguna conversación o introducir algún tema, no les hagan caso. Porque el mismo grupo, ya sea de 5, de 7 o de 8 personas, es como si estuvieran ellos magnetizados por la costumbre de hacerle caso más al que es considerado como el líder, o la persona que es más llamativa dentro del grupo. Y ellos en realidad no parece que vivan ninguna incomodidad por esto. Se sienten bien los que eligen, o los que son populares. Pero ¿y qué pasa con el jovencito, o la joven, o el adulto, al que no le toman en cuenta y que menciona una idea interesante, y que nadie le escucha, aunque él está dentro del grupo, y que al rato la persona que es popular retoma esa idea y la presenta como suya? Entonces los demás lo alaban, admiran la idea. Es decir, lo admiran o lo alaban en el sentido de que pueden hacerle, como dicen, carrilla, o sea, pueden hacerle la seguidilla a la idea. Y entonces decir que es muy ocurrente o que qué gran idea acaba de tener. Pero la idea la dijo la otra persona que está ahí junto. La idea la dijo ese que no se ha escuchado, al que no toman en cuenta y que se atreve ocasionalmente a poder decir algo, pero que aunque hable, prácticamente es invisible. Y esta condición de invisibilidad dentro de los grupos sociales tiene un impacto muy poderoso, porque se ha investigado a través de las neurociencias que cuando una persona tiene esta experiencia de no ser tomado en cuenta en un grupo, que esto es equivalente a una exclusión, a una especie de rechazo, a pesar de que forme parte del grupo, que esto es a veces más fuerte. Esto es más fuerte que aquel que no forma parte del grupo, porque el que no forma parte del grupo en realidad no le interesa compararse con ese grupo ante el cual él decide no estar. Pero quien forma parte del grupo no lo toman en cuenta. Esta persona vive una exclusión ahí mismo, dentro del grupo, y las neurociencias han verificado que cuando somos excluidos o nos sentimos excluidos, aunque no necesariamente nos excluyan, pero lo experimentamos así, que se activa en el cerebro una región muy específica que está asociada al dolor físico. En algunos experimentos han hecho una simulación virtual en donde un participante está jugando un juego de pelota o algún otro, y de repente, como condición del juego no lo sabe, lo van a sacar, o sea, lo sacan del juego y lo excluyen. Y en ese momento, los investigadores que tienen a la persona conectada en la cabeza con electrodos y con escáneres para poder ver cuál es la zona que mayor actividad eléctrica tiene, observan claramente que la zona del dolor físico se activa cuando a la persona la excluyen de la participación de este juego o de alguna otra actividad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir directamente que cuando somos excluidos o no tomados en cuenta, eso que uno dice que duele, siente un pesar, es real. Aunque no haya un dolor físico dentro del cuerpo, sí está sucediendo una activación en el cerebro, en la misma región, que si nos hubieran golpeado en una parte del cuerpo, que tuviéramos un dolor real, orgánico. Esto no es para menos, porque entonces podemos entender todo el sufrimiento que los adolescentes y las personas adultas, incluso en las parejas, viven cuando ese otro que para ellos es importante no los toma en cuenta. Esto es la exclusión social, y la exclusión social tiene una repercusión directa a nivel cerebral y a nivel orgánica del cuerpo. Por lo tanto, habría que pensar con seriedad a qué grupos cada quien quiere pertenecer y qué grupos vale la pena no formar. Y si ya alguien eligió estar dentro de un grupo, cuáles son los mecanismos que le permitirían pasar de la invisibilidad a la visibilidad. En ocasiones es muy complicado poder ver lo que hasta hacía poco era transparente y hacerse visible. En cierto sentido hablamos aquí en el programa alguna vez que estábamos tratando el impresionismo y todas las corrientes del arte, de que habría personalidades que se antojan que
se asemejen a una cierta corriente artística y que son expresionistas, churriguerescas, barrocas o minimalistas. Pues bien, en el plano social, convendría que cada cual sepa cuál es su propio estilo para poder destacar, ¿no?